Buenas noches, señoritas y señores del primer semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? ¿Todo bien? Sí, licenciada, buenas noches. Sí se le escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Quien me confirmó, vamos a empezar nuestra clase, ya estoy grabando. Porque es las 9:01 y es la hora de iniciar. Me disculpan si es que en algún momento ingreso un par de minutos con retraso. Estoy en clases de 7 a 9 con un aula de sexto semestre. Entonces de pronto se les ocurre hacer preguntas justo al cuando ya me estoy despidiendo. Entonces ahí es que me demoro un poquito, ¿no? Pero generalmente trato de terminarlo unos 5 minutos antes para llegar puntual a esta otra sala. El día de hoy tenemos arduo trabajo. Hemos preparado una presentación para eso. Yo quisiera saber si es que la semana anterior hablamos, hágame acuerdito, de voluntarios para iniciar la clase, ¿no? Hágame acuerdito. No recuerdo si con ustedes trabajé esto ya. No. Ok, está bien. Sí, sí, porque estoy acordándome que tuvieron varias preguntas, de que nos presentamos, de que les mencionaba que esta asignatura es de menos horas, de que solamente me va a ver una hora a la semana, revisamos el sílabo y demás, ¿no? Les cuento que hemos resuelto también algunas dudas a través de la señorita representante del curso. Ella me decía que, bueno, yo le envié algunos audios explicando aspectos importantes de la modalidad, pues parece que le aclaré algunas dudas, pero si es que ustedes tienen más preguntas y dudas, por favor, háganlo con total confianza. Yo estoy consciente de que el primer semestre en un programa educativo es complicado en modalidades tradicionales como la presencial y más aún modalidad en línea que de pronto no tienen a los profesores ahí, que les pueden ver y el contacto y todo esto. Entonces, comprendo muy bien que puede ser un poco retador hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a la clase de hoy y bueno, tendremos un espacio para preguntas sobre la asignatura, luego al final me podrá hacer cualquier pregunta sobre los otros espacios y todo, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos este es de la primera semana, perdón, estoy indicando la presentación que no es. Permítame un momento buscar la que sí es. Abrí una que no era, políticas públicas, videoconferencia uno. Videoconferencia 2, aquí está. Listo. Ya, entonces estamos en nuestra semana 2 de la asignatura y esta asignatura tiene la mitad de la carga horaria que tiene el resto de sus asignaturas. Esta tiene un poco menos de peso y por eso es que esta asignatura solo lleva 2 unidades, ¿sí? Cada unidad dura 8 semanas porque tenemos que cumplir, por supuesto, el tiempo del semestre, pero tiene la mitad del tiempo de dedicación que usted tiene a las otras asignaturas. No por eso no vamos a tomar esta asignatura con total ánimo, ¿sí? Porque los contenidos que usted ve en Sociedad Contemporánea y Políticas Educativas son primordiales para que usted comprenda el contexto social en el cual usted trabaja o va a trabajar, el contexto social en el que sus estudiantes se mueven o van a moverse en el desarrollo de su ejercicio profesional y también para que usted, como en su rol estudiante, se ubique en una sociedad en la que debe tener clarísimo usted cómo va a trabajar, para quién va a trabajar, cuáles son sus objetivos al querer trabajar de esto, y si quiere servir al país en su rol educativo, por qué razones y a dónde debe apuntar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre
los aspectos principales de las clases sociales en Ecuador y también las fuerzas productivas, ¿sí? Pero antes de empezar, yo he querido traerles esta frase. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. En este sentido, decirles, chicos, que eh, lo que yo busco en mis asignaturas, en todas las que comparto con alumnos a lo largo de este semestre, lo que busco es escucharles, es ver la creatividad que ustedes tienen para decir y para hacer las cosas, es ponerles en escenarios retadores para ustedes y que puedan salir adelante de esos escenarios retadores, mostrándome que tienen esas ganas y esas habilidades innatas que todo profesor debe tener y que están predispuestos a cultivar todas las habilidades que aún no tienen, pero que las van a ir desarrollando a lo largo de la carrera. Pero que ustedes tienen totalmente las ganas del desarrollo de esas habilidades, ¿sí? Entonces, no es algo que en esta carrera no es algo que usted tiene que aprender lo que ya se hace y lo que ya se hizo para seguir repitiendo lo mismo. El problema con la educación es que se basa en el servicio a la sociedad y la sociedad evoluciona, ¿no es cierto? Y pues usted como profesor tiene que evolucionar con la sociedad. Usted no va a encontrarse en las aulas cuando se gradúe de aquí a 9 a 8 semestres, no va a encontrarse en las aulas a los estudiantes que ahora hay en las aulas. Va a encontrarse estudiantes muy, muy despiertos, estudiantes muy proactivos, estudiantes que van a hablar con usted en igualdad de condiciones y no van a tener vergüenza de hacerlo. Van a encontrar estudiantes que dominen la tecnología porque es parte del día a día de su vida. Van a tener estudiantes con muchas cualidades. Entonces a usted le va a tocar un trabajo bastante retador con los chicos y chicas que van a estar liderados por usted en las aulas. Así que usted primero tiene que innovarse, tiene que ser súper creativo, tiene que estar siempre atento a qué más aprender y qué no sé para poder solucionar. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a identificar estos aspectos principales de las clases sociales en el Ecuador y de la fuerza productiva, pero asociada a la educación, a través de la ejemplificación. ¿Sí? Aquí no he cambiado el tema es justamente las clases sociales y las fuerzas productivas. Entonces, hablar de clases sociales en el Ecuador actualmente, ¿no? Es un tema bastante delicado, pero muy importante de abordar. Justo en la mañana conversaba con mi familia mientras desayunaba y decía, qué importante que todo el mundo pueda situarse en el lugar en el que realmente vive, porque a veces nos desclasamos. ¿Qué significa eso? Que pensamos que pertenecemos a una clase social que en realidad no pertenecemos, ¿sí? Y eso se llama ser desclasado, es decir, no sé en dónde mismo estoy. Entonces resulta que, de acuerdo a algunas investigaciones de autores que se han dedicado a revisar esto de las clases sociales en el país y también de los censos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se obtiene como una generalidad de las clases sociales en nuestro país. Y entonces, estos autores clasifican a las clases sociales en el Ecuador actualmente en cuatro clases sociales. ¿Sí? Entonces, mencionan la clase alta, cuyas características son que son personas con alto poder adquisitivo, es decir, que tienen dinero para comprar lo que sea, que son propietarios de empresas y de grandes negocios. Pero ojo, grandes empresas y grandes negocios. ¿Sí? Generalmente estas personas que pertenecen a la clase alta han estudiado en universidades privadas nacionales o en universidades privadas extranjeras, ¿sí? ¿Dónde usted puede encontrar a personas de la clase alta? En barrios exclusivos, en zonas urbanas de altísimo nivel, ¿de acuerdo? Esta clase alta está caracterizada principalmente porque en esta clase pertenecen las personas más adineradas del Ecuador. Entonces resulta que a veces hay personas que no pertenecen a la clase alta y sin embargo sí piensan que pertenecen ahí.
Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. También lo clasifican en una clase media, ¿sí? Una clase media que tiene las siguientes características. Generalmente son profesionales, empleados públicos, empleados privados o pequeños empresarios. Es decir, tienen un nivel de vida eh, moderado, tienen acceso a salud, tecnología, vivienda, tienen un carrito propio, un transporte propio, etcétera. Generalmente tienen educación superior, es decir, han estudiado en la universidad, en universidades técnicas o en en institutos de educación superior en el país. Pueden ser públicas o privadas, ¿sí? La clase media. Y aquí viene de pronto no sé si confusión, si interacción de desplazamiento y por qué se produce, pero viene la clase trabajadora media baja y lo clasifican así los autores, dicen que esta clase existen los trabajadores formales o informales que tienen ingresos estables pero bajos. Y en nuestro país estamos hablando quizá del sueldo, del salario básico, ¿no? Es un ingreso bajo, que generalmente su educación está en haber terminado la secundaria completa o alguna formación técnica básica en colegios técnicos, ¿sí? Que tienen unas condiciones de una vivienda modesta, pero tienen una vivienda o arriendan una vivienda, un transporte público, un acceso limitado a servicios de calidad. ¿Por qué limitado? Porque como no tienen de pronto, no un trabajo estable, no son afiliados al IES y am, a- la salud pública les queda un poco lejana porque el Ministerio de Salud tiene muchísima demanda porque en nuestro país es alto el porcentaje de clase trabajadora media baja. ¿Sí? Entonces, en estas dos clases, media alta y trabajadora media baja, hay este síndrome del personaje desclasado. Y resulta que a veces la clase media se endeuda muchísimo. Estamos hablando de la clase media acá, ¿no? Se endeuda muchísimo para poder estudiar en universidades privadas, porque sin deuda no pudieran acceder a universidades privadas porque tienen un acceso a servicios de salud, tecnología, vivienda y transporte público, pero a través de una deuda que les come gran parte de su salario, y, perdón, sí, de su salario, y también de su paz y de su tranquilidad, y a veces deudas que no alcanzan a pagar y que a cada rato el banco les está llamando. ¿Sí? Pero alcanzan a endeudarse pese a todo por su trabajo, por su estilo de vida y por las garantías que presentan a las entidades bancarias. Pero si estas personas no tuvieran la oportunidad de endeudarse, en realidad para poder mostrar esta clase media, esas personas estuvieran acá en la clase media baja. ¿Sí? Entonces aquí juega un papel importantísimo el tema de los bancos, el tema de cómo mi poder adquisitivo, o sea, la capacidad económica que tengo para comprar, eh, depende totalmente de mi capacidad de endeudarme. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa y cuando las deudas son muchísimas y ya no alcanza a pagar esta clase media, significa que el auto que tienes no es tuyo, es una deuda del banco, la casa que tienes aún no es tuya, es una deuda con el banco, la educación que tienes aún no es tuya porque para pagarla semestre a semestre te estás endeudando con el banco y entonces llegamos a la conclusión de que si no tuviera el poder de endeudamiento, estaría en esta clase de acá, clase media baja, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquí aparece esto de los desclasados, ¿no? No sé en qué clase estoy porque al endeudarme muchísimo, yo adquiero un estilo de vida de este estilo o de este estilo, ¿sí? Porque me puedo endeudar para mandar a mis hijos a universidades privadas en el extranjero y porque me puedo endeudar muchísimo para vivir en un barrio exclusivo o una zona urbana de alto nivel y puedo gastar mucho dinero
pero al final resulta que estoy súper endeudado y que estoy aquí o en el peor de los casos acá, pero llevo un estilo de vida de este. Y eso le pasa a muchos ecuatorianos, aunque usted no lo crea. Entonces resulta que cuando esto pasa, no soy consciente de a qué clase social pertenezco y no soy consciente de a qué servicios puedo acceder desde esta clase social, ¿sí? Porque yo tengo una gripe y en lugar de ir al hospital público porque sé que no me va a avanzar o porque necesito curarme, porque me pasa algo grave, me endeudo y me voy a una clínica y luego termino endeudado toda la vida, ¿no es cierto? Entonces son casos extremos que le cuento, pero pasa y la idea de enseñarles esto es que usted como futuro educador conozca muy bien la clase social a la que usted pertenece. Tenemos la otra clase social, clase baja o pobreza, cuyas características son que tienen ingresos muy inestables o demasiado bajos, que son personas desempleadas o que tienen trabajo informal. ¿Que su nivel educativo llega a la educación básica o es incompleto o no tienen un nivel educativo porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar? Y que ellos enfrentan muchos desafíos, dificultades para acceder a salud, vivienda, educación, empleo digno y tenemos a estas personas en situación de calle, en clase baja, a personas que de pronto tienen una casita, un mini cuarto arrendado, pero que no les avanza para pagar el arriendo, pese a que aún, aunque es muy pequeño, igual no les avanza. Y entonces estas personas generalmente en la desesperación, no generalmente, no, algunos de estos casos, en la desesperación de poder alimentarse o alimentar a su familia, de pronto acceden o se dedican a formas no honestas de conseguir esos recursos, ¿no es cierto? Cosa que también pasa a veces en la clase trabajadora o medio baja. Los grandes problemas de nuestra sociedad son esos, el tener esta diferencia de clases sociales entre la clase alta y la clase baja, porque es muy inequitativa la repartición de la riqueza, ¿sí? Con cada negocio, con cada avance, la clase alta, la clase rica, dicen algunos autores, se hace más rica y la clase pobre se hace más pobre. No pasa al revés, no es que ellos empiezan a crecer y a escalar, sino que ellos continúan en ese círculo de pobreza ¿y por qué, profe, como profesor necesito conocer a profundidad esto? Porque usted primero tiene que ubicarse en la clase social en la que vive, en la que se desempeña, y usted puede ser clase trabajadora o puede ser clase media, porque si fuera clase baja, usted de pronto no habría acabado su bachillerato porque de una o de otra manera tuvo alguien que le apoyó para estudiar hasta la secundaria, ¿no es cierto? Y si fuera clase alta, tampoco estaría por aquí, estaría quizá en una universidad particular, nacional, extranjera y estudiando, no sé, en otros espacios. Entonces, intuyo eso, ¿no? Pero puede ser que yo esté equivocada y que usted me diga, no, profe, yo soy clase baja, realmente paso esto, es todo esto, pero he tenido el apoyo de esta fundación y por eso estoy acá estudiando, pero mi clase es clase baja, pobreza. O que usted me diga, no, profe, yo soy clase alta, mi familia tiene, yo tengo poder adquisitivo, tengo propiedades, etcétera, y estoy estudiando aquí porque tengo también otra carrera en otra universidad en Europa y ahorita, como esta es modalidad en línea, quise también estudiar esta carrera en la universidad pública. Puede ser, pero la generalidad va a estar que usted pertenezca a esta clase media o a esta clase trabajadora. Ahora, usted todavía no es un profesional, todavía no es, bueno, puede que sea un empleado público o un empleado privado o un pequeño empresario, pero en cuanto a educación, usted todavía no tiene educación superior, a no ser que esta sea su segunda carrera. ¿Sí? Ahora, su estilo de vida es el que su familia le ha podido proveer estos años, ¿sí? Servicios de salud, tecnología, vivienda, un transporte propio. Entonces, si su familia le ha podido proveer de esto, usted está cerca de estar aquí. Pero cuando usted solito esté aquí, podría decir yo pertenezco a la clase media. Si lo ha provisto su familia, usted va a hacer el ejercicio de pararse fuera de su casa y decir, ¿qué tengo?
¿sí? Y ese momento usted va a ubicarse en una de estas clases sociales. Tengo un trabajo informal, tengo algunos ingresos estables, pero son bajitos, estudié la secundaria completa, tengo una vivienda modesta, tengo un transporte público. Sí, sí sé usar el transporte público. Tengo acceso limitado a servicios de calidad, pero sí tengo acceso a algunos servicios, ¿sí? O definitivamente me paro afuera de mi casa y yo no tengo absolutamente nada. Bueno, sí tienen una educación secundaria ya, que eso nadie les va a poder quitar, ¿no? Entonces, chicos, entender primero esto y usted ubicarse en el sitio donde está, porque desde ese sitio usted va a reflexionar en hacia dónde está apuntando su formación docente. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar educación, trabajaba en instituciones privadas. Por muchos años trabajé en instituciones privadas, pero yo buscaba siempre con desesperación a veces la educación pública, porque yo decía, necesito trabajar con mi gente, necesito formarme muy bien. Yo siempre decía, yo soy buena en esto que hago, quiero ser la mejor en lo que hago, pero no me sirve ser buena y ser la mejor, o sea, sí me servía, ¿no? También, pero quiero ser buena, ser la mejor y quiero compartir esto con mi gente, con la gente que está en esta clase social o en esta clase social, o yo quiero ascender a esta clase social, pero a la vez quiero trabajar con mi gente, con mis niños, con estos niños que no tienen acceso a servicios de calidad, que de pronto ellos no tienen otra opción que la opción de educación pública para educarse. Entonces, yo siempre busqué la educación pública. ¿Por qué? Porque desde mi conciencia de clase, yo decía, me puedo formar y de pronto puedo conseguir un trabajo para estar en una escuela privada. Y de hecho, trabajé por muchos años en escuelas privadas, pero decía, no, yo necesito todo esto que puedo compartir con estos niños, quiero compartirlos con los otros niños, quiero mejorar la calidad de los servicios públicos con mi presencia. Entonces, siempre es esa búsqueda y usted desde su espacio, desde su conciencia de clase, conciencia, estoy aquí o estoy aquí, desde su conciencia de clase, hacia dónde va a apuntar, ¿no, profe? Es que yo quiero trabajar 100% en instituciones privadas por estas razones, pues ok, serán sus razones, pero usted necesita conocer dónde está, ¿ok? Eso sobre la conciencia, las clases sociales, dejo de compartir para verles si es que tienen alguna pregunta y hacerles yo un par de preguntas. Sobre las clases sociales, cuénteme, ¿ya habían revisado esto en su compendio, en su compilado? Estoy segura que sí. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Alguien que quiera participar? No todos al mismo tiempo, sin lanzarse por el micrófono, ¿no? A ver, dice que se muere de ganas de participar la señorita Betty. Ahí le salvó Diana Betty, casi. A ver, Diana dice que quiere participar. Adelante, querida Diana. ¿Sí me escucha? Sí, buenas Sí, le noches con escucho. todos. Una, por ejemplo, las personas que nos encontramos en la clase trabajadora media, se ha destinado que es la gran mayoría. ¿Será que de ahí sí avanza o será que la mayoría se queda ahí y no alcanza la clase media? Ya. Qué buena y qué bonita pregunta, querida Diana. Justo el otro día me salió un video en estos recuerdos del Facebook que decían, no hay manera más bonita de hablar sobre la equidad y la igualdad de oportunidades que ejemplificarlo de manera didáctica como una carrera. Entonces decía, no es que las personas que estén en una clase media o que estén en una clase alta o que estén en la clase media baja trabajadora no se esfuercen, ¿sí? Es que dependiendo de las condiciones y las oportunidades de las familias en las que naces, tienes más o tienes menos oportunidades. Entonces esta chica que hablaba ejemplificaba, ¿no? Y decía, es como que hay una carrera de 40 kilómetros y de pronto tú naces en el kilómetro 20
porque tu familia te apoyó, tuviste educación, tienes una posición económica y un bagaje cultural, académico, social importante, y empiezas la carrera en el kilómetro 20. De pronto hay alguien que tiene eso mismo, pero empieza en el kilómetro 25, es decir, antes, 5 kilómetros antes. Ah, no, pues ya sería para llegar al kilómetro 15, porque esta persona, aún teniendo todos esos privilegios, es una mujer negra, decía ella, refiriéndose a la raza, o es una mujer indígena, o es una mujer madre soltera, y te decía, no, pese a tener estas oportunidades, está un poco más atrás en la carrera porque tiene estos estigmas sociales con los cuales tiene que cargar. Y decía, hay personas que nacen en el kilómetro cero, que sería la clase baja o la clase media baja, trabajadores, ¿no? Clase trabajadora. Y de pronto hay personas que nacen a 5 kilómetros de la meta porque lo tienen todo y tienen todas las oportunidades y todo el dinero, y lo único que les falta es esforzarse un poquito por conseguir la meta final, que es el éxito, decía ella entre comillas, que es la profesión, los estudios y el éxito económico para vivir con tranquilidad y comodidad. Y de pronto hay gente que ni siquiera, que nace y que ni siquiera sabía que existía una carrera. Entonces está por ahí viviendo y no sabe que existe una carrera y que hay que hacer eso. Y de pronto decía, todo esto y donde naces, estos se consideran privilegios. ¿Qué tan cerca de la meta naces? Entonces no significa que la persona que nace en el kilómetro 20 no se esfuerza, hace su lucha, pero nació con privilegios. Que la persona que está en el kilómetro 35 no se esfuerza por sus cinco kilómetros, se esfuerza, lo hace, pero tuvo muchos privilegios, no tuvo que esforzarse más. Pero de pronto hay alguien en el kilómetro cero que se esfuerza mucho, que encuentra la manera, ¿sí?, de llegar al kilómetro 40. Bueno, el 40 es bastante ambicioso porque sería ya la clase alta, ¿no? Que encuentra la manera de llegar a una clase media, a una clase media alta, ¿sí? Y que habiendo nacido en el kilómetro cero con cero privilegios, lo logra. Y esta persona hacía este análisis y decía, y ni aún así, porque aún habiendo salido en el kilómetro cero y habiendo luchado, tuvo algún privilegio por ahí, alguien le ayudó, alguien le dio la mano, alguna fundación le pagó la educación, y eso ya es un privilegio en sí, y lo logra. Entonces, esto no es del común de la gente, yendo a su pregunta, Diana. El común es que no lo logras porque es muchísimo esfuerzo y muy dura la carrera, y esta carrera de ejemplo, ¿no? Pero cuando alguien lo logra, entonces dice esta analista, dice, le hacemos libros, le hacemos reportajes, le decimos, mira que sí se puede, mira que llegas desde este kilómetro y lo logras y sales de esta clase media trabajadora y lo logras y lo haces bien. Entonces yo me quedaba reflexionando en lo que ella decía, porque es verdad. O sea, a veces no somos conscientes de los privilegios de clase que tenemos, de los privilegios de género que tenemos o que tienen en este caso los hombres. No sé si es que hay algún hombre por aquí, parece que no, creo que somos solo mujeres. Sí, como para poder hablar mal de los hombres, no mentira. Los privilegios de género no somos conscientes. Por ejemplo, los hombres, yo tengo un hermano, ¿no? Un hermano que se crió en las mismas condiciones que yo y de todo, y él es muy respetuoso siempre de estas ideologías, y él me ha dicho, toma tus oportunidades, yo me quedo con tu hija, ve, estudia, sigue. Bueno, él, y gracias a Dios, los hombres que me rodean, ¿no? Esta conciencia de igualdad, equidad de género, pero no es la generalidad, ¿no es cierto? Y aún así, aún teniendo una mamá que nos crió por igual, él tiene sus privilegios de género, ¿no? Porque es más mimado por mamá, ¿por qué? Y de tales, aunque sea imperceptible, tiene sus privilegios de género, por más que se esfuerce la sociedad y el contexto en que no. Entonces resulta que cuando no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos, ustedes tienen privilegios, ¿no? Tienen el privilegio de la educación pública a la que llegaron a través de una prueba y a través de un proceso de nivelación y están aquí en primero, y es un privilegio. Es una lucha social adquirida, la educación, el derecho a la educación gratuita, pero hay personas que ni siquiera saben cómo ejercer ese derecho y no están aquí.
¿sí? Entonces, no somos tan conscientes de los privilegios y resulta que de pronto cuando nos hacemos conscientes, y por eso esta clase es tan importante, y voy a la pregunta de Diana, se puede, se logra, y yo he visto de primera mano que se puede uno salir de la clase trabajadora y escalar a la siguiente. ¿Y por qué le digo esto? Porque les voy a poner este ejemplo y es segunda vez en el día que cuento esta historia y les conté a mis alumnos de educación básica de séptimo grado el día de hoy, porque sucedió algún percance con una niña que lloraba desesperada por un tema familiar y bueno, entre la motivación, parte de las historias de vida que de pronto usted va a recibir o está recibiendo a la par o va a recibir el siguiente semestre, las historias de vida son parte importante de la educación. Entonces yo les decía, bueno, les conté con más detalle, a ustedes les voy a contar brevemente y encausado a este tema. Yo nací en una familia totalmente de clase trabajadora, totalmente de clase trabajadora, ¿sí? A excepción de los estudios universitarios de mis padres, nada más. No tenía ninguna otra excepción en la clase media. Y eso ya constituye un privilegio, ojo, ¿no es cierto? Entonces, nací en esta clase media trabajadora y las penurias y el transporte y la educación pública. Yo toda mi vida estudié en educación pública, ¿no? Después, ya en educación superior, pude acceder a una universidad privada pagándomela yo misma, pero también estudié en universidades públicas y demás. Entonces resulta que con pero mucho esfuerzo y muchas horas sin dormir, yo ahora que tengo como 150 años, que ya estoy viejita, no me considero tampoco clase media, no, no me desclaso. Estoy aún en la clase trabajadora, pero estoy como en el límite y en el paso. ¿Sí? Porque yo aún tengo que endeudarme para poder tener poder adquisitivo. No me endeudo un montón, porque sé, y este es un consejo que bueno, sigo de mi madre, ¿no? Y por ahí hay otras personas que piensan distinto, pero yo sí me llevo esto de, hay que estirar los pies hasta donde nos llega las sábanas, entonces me endeudo un poco, pero no tanto como para no poder vivir a las deudas, ¿sí? Entonces, mi poder adquisitivo es limitado, no puedo comprar lo que quiera, no tengo esas tarjetas tipo Black con las que compras un viaje a Europa en un segundo, no la tengo, pero se va avanzando y se va subiendo. ¿Cuál es la clave? Esto les decía a mis alumnos de educación básica, tenemos tres caminos. El primero es la educación y el trabajo, ¿sí? Y perteneceremos luego a la mano de obra calificada, en donde hacemos las cosas en productos o en servicios para la comunidad. Y lo hacemos desde el calificada, que significa haber tenido estudios de educación superior, ¿sí? Esa es la primera forma. La segunda forma es ser emprendedores, pero de los buenos, de aquellos que se endeudan al inicio, invierten en un negocio y se queman las pestañas y trabajan día, noche, sábados, domingos y feriados en un negocio para lograr verlo progresar. Y esa es otra forma de tener luego al final o a la parte media de la vida una tranquilidad económica y una calma. Y hay la otra forma que ya es la deshonesta, ¿no? Que esa no, yo les dije, esa obviamente no les voy a enseñar porque ni la sé ni quisiera que se vayan por ese camino. Entonces, en su pregunta, Diana, yo considero y de pronto que yo sea muy idealista y muy esperanzadora de cosas que pueden y que sí se pueden dar, yo considero que sí se da y que ustedes están en el camino. Entonces, si usted, Diana, me dice, yo, profe, considero que estoy en esta clase trabajadora. Yo también lo considero así, yo estoy también en esta clase trabajadora, pero sí veo luces como que de avanzar a la otra clase cada que yo encuentro una oportunidad laboral y que me golpean en la puerta y me dicen, Cristina, venga, por favor, este proyecto, esta cosa, necesitamos su colaboración, hemos visto su currículo, pero eso es después de muchos años de esfuerzo. Entonces, ¿qué va aquí? Primero ubicarnos en donde estamos y luego seguir luchando, seguir aprendiendo. En el caso de ustedes han elegido la lucha del aprendizaje, ¿no es cierto? Han elegido las aulas y han elegido el conocimiento como bandera eh, para aprender.
para luchar, para mejorar. Entonces, esto de las clases sociales es importante porque así como ustedes ahora están pensando, bueno, yo estaré en clase trabajadora o estaré en clase media. Asimismo, los niños a veces desconocen la clase social en la que están y entonces usted va a encontrarse, y sí, se va a encontrar niños de clase trabajadora o de clase media en la escuelita pensando que son millonarios porque sus papás les hacen creer esto, ¿sí? Entonces ellos actúan como si lo fueran y sí es importante a veces una dosis de realidad y explicarles a los niños que no, que la vida no se resume en, en lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, de esto de las clases sociales se deriva los modos de producción. ¿Por qué? Porque de los modos de producción, los modos de producción son estas teorías que nos han marcado a lo largo de los años de cómo se genera el poder económico, ¿sí? Esto a usted seguramente le enseñaron en el colegio, seguramente usted lo vio muy rápido porque los programas curriculares en educación media son bastante pesados y amplios, me refiero a la cantidad de contenido. Entonces hay veces que los profes tenemos que pasarlo rápido. Entonces ahora que está en universidad es importante que usted conozca esto, ¿no? ¿Qué es la producción? ¿Sí? Que acá tenemos esta palabra que nos invita a pensar en todo aquello que se puede, de lo cual se puede obtener medios de subsistencia, ¿sí? Entonces, algo que yo haga que a mí me permita tener alimentación, vestido, vivienda, instrumentos de trabajo o todo lo que necesite para la vida cotidiana. Eso es producción. Ahora, en el ámbito educativo hablamos de producción del conocimiento, ¿sí? Acá producimos, reproducimos, sistematizamos el conocimiento para lograr que otros también puedan acercarse al conocimiento y crecer. Estos modos de producción aparecen aparecen con los contactos sociales del ser humano desde las comunidades primitivas. El ser humano empieza a asociarse unos con otros para poder vivir en comunidades, ¿no es cierto? Y este modo de producción inicial de comunidades primitivas es el primero que aparece. Luego empieza este otro modo llamado esclavismo, y es donde unos seres humanos se aprovechan u obligan a otros seres humanos a tener esta fuerza productiva, a hacer cosas, a trabajar sin un pago, porque, bueno, en eso consistía, ¿no? El modo esclavista, sin un pago y obligarles a que realicen. Luego avanzan las luchas sociales, las clases y demás, y aparece el feudalismo. El feudalismo, en cambio, es este modo de producción cuando ya se organiza la gente y dicen, bueno, no podemos estar transgrediendo tantos derechos, vamos a darles un poco de pago a las personas que están trabajando. Yo como nobleza, como clero, tengo el poder y soy y me quedo como el dueño de las tierras, pero a las personas que trabajan para mí, a los campesinos, les voy a regalar un poco de las cosechas o unos pedazos de tierra para que también siembren, pero al final yo me quedo como el dueño de todos estos espacios. Feudalismo. Avanzan los años y claro, estos dueños de las tierras, porque todo esto primero estamos hablando en tierras, avanzan los años y en este mismo formato de feudalismo crecen las grandes haciendas que producen muchísimas cosas agrícolas y ganaderas también, y aparece el boom del cacao, el boom del banano en nuestro país, lo que hace que se dispare la economía en el país. Hablando de nuestro país, pero esto pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y casi de manera simultánea. Avanzan y ya pues las tierras dejan de ser rentables porque la industria también empieza a avanzar a la par y ya no basta con producir en la tierra y empiezan a formarse las empresas. Y cuando empiezan a formarse las empresas, ya la mano de obra no iba a las tierras, sino empiezan a esta
a estas empresas. Empieza el dueño del medio de producción, en este caso de la maquinaria, a necesitar mano de obra y se forman como clases sociales o castas sociales entre la burguesía y el proletariado. Burgueses, los dueños que tienen, que son dueños de los medios de producción, es decir, de las maquinarias, de las empresas, de la materia prima, y pues el proletariado, la gente que va a trabajar, que yo no tengo maquinaria, no tengo empresa, no tengo materia prima, pero tengo mis manos para trabajar esa materia prima y pues voy a tu empresa, trabajo y tú me pagas. ¿Qué me pagas? Me pagas lo justo, lo necesario para que yo pueda sobrevivir y tú te quedas con el resto de la ganancia de la producción, con las utilidades. Modo de vida capitalista. ¿Quiénes ganan? Pues los dueños de los medios de producción. Viene la parte del socialismo y esto sigue avanzando, ¿no? A lo largo de la historia y en algún momento empiezan a convivir los modos de producción en diferentes lugares del mundo. Entonces, este modo de producción socialista se da porque se destruye las relaciones entre el capitalista con el proletariado y pues se actúa en alianza, el socialismo y los grupos socialistas actúan en alianza con el campesino, porque ofrece que en este modo de producción socialista el que no trabaja no come. Entonces le toman como el que no trabaja al capitalista, al dueño de los medios de producción. Entonces ellos dicen, y los capitalistas se defienden, ¿no? Y bueno, es una parte argumentativa bastante fuerte y que dicen, pero yo para levantar esta empresa me endeudé, me levanté a las 5 de la mañana, y claro, luché por unos años, ya la empresa está levantada, ahora descanso, pero pago a la gente para que haga. Es un punto bastante fuerte, pero luego viene el argumento y el debate de los socialistas y en cambio dicen, pero tuviste la oportunidad de endeudarte porque tenías una hacienda o tenías una finca que poner como garantía o vendiste esa finca para tener el dinero y de dónde venía esa finca y regresan en los años, ¿no? Tenías esa finca porque tus padres o tu familia era un feudal. ¿Sí? Y si era un feudal es porque tenía o se apoderó de manera ilícita de las tierras de otras personas o de las tierras que estaban ahí botadas en el país, pero que en realidad le pertenecían al país. Entonces viene este debate, y es un debate que puede durar días, horas, y que cada lado tiene sus argumentos fuertes, ¿no? Entonces, de esta parte del socialismo, em, se traslada, se pasa del capitalismo al socialismo en los países. En algunos países se ha pasado de manera pacífica a través de elecciones populares y de gobiernos y demás, y en otras se ha pasado de manera violenta, ¿sí? Viene también, bueno, y en esta parte de la historia estamos en que algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, marca un precedente bastante fuerte de capitalismo. Ahí ese es el modo de producción con el cual se maneja el país, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, en el Ecuador se trabajó un modo de producción socialista en los 10 años de gobierno del expresidente Correa. En el mundo tenemos la China comunista, ¿sí? Que maneja el modo de producción comunista en donde el Estado administra todos los ingresos que haya y que se pueda dividir de manera equitativa entre el pueblo, pero bueno, no sé ahí cómo lo manejan y cada uno tiene su criterio sobre qué modo de producción funcionaría. Pero estos tres, bueno, también hay otros, uno que llamado anarquista y que dice que nadie tiene el poder sobre nadie y bueno, pues, eso sería un poco caótico si no hay una organización por alguien que pueda llevar las cosas como en orden. Pero estos tres modos de producción, socialismo, comunismo y capitalismo, son los que actualmente viven y conviven en el mundo en simultáneo. ¿Por qué es importante que usted conozca esto? Porque cuando usted se constituye mano de obra calificada. Bueno, en nuestro caso, en el caso de educación, no es tanto con las manos, ¿sí? Pero sí somos como
productivos o servidores, pero calificados porque estamos estudiando una carrera universitaria, lo cual nos cualifica para poder hacer cualquiera de estas actividades relacionadas a educación. Ahora, es importante que usted conozca esto porque eh, viene de la mano con las clases sociales, con los desclasados, que yo decía que hay personas que no saben en qué clase social están. Entonces, por supuesto, la clase alta, y tiene sentido y coherencia total, van a preferir siempre un modo de producción capitalista porque la clase alta, las familias que pertenecen a la clase alta, son los dueños de los medios de producción, son los dueños de las empresas, son los dueños de la maquinaria, son los dueños de la materia prima. Entonces tiene total sentido y eso es no estar desclasado. Ellos saben que el modo de producción que les conviene es el capitalismo porque ellos este modo de producción marca que yo tengo una empresa, contrato a trabajadores, les pago lo que me dice la ley, que es el salario básico, les afilio como me dice la ley, trabajan sus horas, pero ese trabajo de horas a mí me da muchas ganancias. O sea, a ellos les pago el sueldo, pero todas las ganancias me las quedo yo. Ah, pero es que la maquinaria es mía, la empresa es mía, yo invertí, entonces me quedo con esa ganancia. ¿Le conviene a la clase alta el modo de producción capitalista? Por supuesto, le conviene, es coherente, ¿cierto? Entonces viene la clase y este problema que hay entre la clase trabajadora y la clase media alta, que la clase media alta no es dueña de los medios de producción. La clase media alta o media trabaja para los dueños de los medios de producción y de pronto trabaja en puestos un poquito menos, un poquito mejor pagados como gerentes, como administradores, como de tal cosa, ¿no? De los dueños de los medios de producción. Entonces surge esto, me desclaso. Yo no soy clase alta, pero trabajo para ellos, me conviene lo que a ellos les conviene y optan por este sistema o por este modo de producción capitalista. Viene también el peor desclasamiento, el de la clase trabajadora, que dice, bueno, mejor que sea capitalista porque así vamos a tener este trabajo que nos pagan mensualmente un salario básico. Yo voy y hago mi trabajo, yo no me endeudo, yo no me tengo que sacrificar poniendo una empresa y gano mi sueldo, entonces capitalismo. Pero viene o sea, desconocen o quizá sí conocen o lo conocen mal. Hay varias maneras gravísimas de, de cometer errores, que es no saber las cosas o peor, saberlas mal, ¿sí? En donde, por ejemplo, el sistema socialista marca para la clase media, trabajadora, media alta o media baja, marca que si tú trabajas tantas horas, es esas horas que deben reconocerte y sacando el porcentaje de inversión del capitalista, todo lo demás en utilidades deben repartirte de manera equitativa, por ejemplo, ¿no? Que este sistema socialista dice la redistribución de la riqueza de manera más equitativa para la clase baja, para la clase media y para la clase media baja y media alta en servicios públicos de calidad, educación, salud, seguridad de calidad, invirtiendo, porque esto tiene que pagar alguien y terminan pagando las personas que generan impuestos, ¿sí? Entonces, este otro sistema dice, voy a velar por estas clases, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y cuál es el fenómeno que está en estudio? Que yo conozco a varios importantes investigadores que dicen, no logro entender cómo alguien que pertenece, que ya se sitúa en la clase media, eh, media baja, no está desclasado, él sabe que pertenece a esa clase social, pero aún así prefiere un sistema, un modo de producción capitalista, cuando en este modo de producción no se velan por los derechos de esta clase, ¿sí? Que prefiere este modo de producción, la clase alta, coherente, pero esta otra clase dice, ¿cómo es posible, no? Este fenómeno. Entonces, claro, y ahí vienen otros aspectos contextuales en los que yo no me meteré porque la educación es laica y cada uno tiene su criterio,
pero viene el tema ya corrupción, contextos, pasado, presente, futuro, el no confiar en la gente que está al frente de los partidos políticos socialistas, y esto es otro tema, ¿no? Pero ya en sí, desde el concepto mismo del modo de producción, ¿qué modo de producción le convendría? Por supuesto, si se hiciera honesto, responsable y legal, ¿qué modo de producción le convendría a la clase media? ¿Qué modo de producción le convendría a la clase baja? Totalmente a la clase baja que no tiene estudios, no tiene casa, no tiene nada la clase baja. De hecho, si personas en situación de calle, ya nos vamos a un extremo más allá. A la clase media le convendría totalmente un comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo redistribuye la riqueza y aunque a ti clase alta, a ti clase media alta, yo no te pague el sueldo básico, pero tú tienes para vivir y vives cómodo, ese dinero que no me gasto en ti me voy a gastar en la clase baja y a ellos les voy a ir subiendo hacia la clase media baja, pero ya no es que no van a tener comida, van a tener comida. Por ejemplo, ¿no? Esto, lo que nos dice la literatura, les hablo yo no estoy a favor, ni a favor ni en contra de ninguno de los modos de producción dentro de mi clase, porque no, los profesores no podemos adoctrinar políticamente a ningún estudiante, pero por ejemplo, ponerle el caso de Cuba, que quienes salen de Cuba de pronto pertenecen a la clase trabajadora o a la clase media alta y salen de Cuba porque consideran que no les pagan lo suficiente por todo el trabajo que hacen. ¿Sí? Sin embargo, quienes se quedan en Cuba por dos razones, o no pueden salir o están conformes porque a ellos no les falta educación, no les falta salud, no les falta alimentación. Claro, súper restringida en lo que hay en la isla por todos los bloqueos del tema de conflictos internacionales, pero no se muere nadie de hambre, nadie en Cuba tiene desnutrición infantil, es lo que nos dicen los datos, ¿no? Nadie en Cuba tiene desnutrición infantil, los médicos de Cuba son los más cotizados porque tienen una educación de calidad. Entonces nos ponemos a pensar, claro, a ellos, a la clase baja, les conviene este sistema, este modo de producción, porque de alguna manera el Estado vela porque no se mueran de hambre. A la clase media baja y a la clase trabajadora, ¿qué modo de producción le convendría? De pronto un modo de producción socialista. A la clase alta, ¿qué modo de producción le convendría? Un modo de producción capitalista. ¿Sí? ¿Cuándo es que se corrompe todo esto? Ya con el tema político. Y los representantes de cada grupo político es lo que dañan este concepto de modo de producción versus clase social. ¿Sí? Porque no es descabellado que, eh, que usted diga, bueno, yo pertenezco a esta clase social, ahora voy. Lo que sí es descabellado es que, por ejemplo, alguien de la clase baja quiera un modo de producción capitalista. ¿Por qué? Si no es dueño de los medios de producción. No le conviene, ¿no es cierto? Por ningún lado, ¿sí? Entonces, chicos, importante de todo esto, conocer esta información, ¿sí? Y cada uno luego el tema de pensamiento crítico y toda la corrupción que viene anclada a todo esto de los modos de producción ya es otro tema y es otra cosa, ¿sí? Yo les estoy ahora enseñando lo que dice la literatura y cómo debería tener coherencia esto de las clases sociales para como la inclinación hacia los medios de producción de cualquiera de sus espacios. Déjenme ver. Esto parece que no es de ustedes. Me parece que esto es segundo. Domingo 20 de abril. Si esto es de primero. Ah, sí, es de ustedes, ¿ya? Entonces aquí teníamos un trabajo colaborativo que usted tiene marcado en el sílabo. ¿Sí? Usted va a realizar esto hasta el próximo lunes. Esta no es una actividad calificada, pero sí necesito que usted como que vaya entrenándose en habilidades tecnológicas y en el uso de Padlet, porque vamos a hacer trabajitos como estos, ¿no? Entonces, hoy no. Pero hasta el próximo lunes, en cualquier momento que usted tenga tiempo, va a revisar el compilado, los documentos complementarios y también consultas adicionales sobre otro tema importante que es materialismo dialéctico, materialismo histórico, método dialéctico, leyes económicas y categorías sociales.
Y luego va a ingresar a el Padlet dando clic aquí. Cuando usted da clic ahí, aquí donde dice aquí, se le va a abrir esta ventana de Padlet. Aquí usted va a poder aportar lo siguiente: exponer definiciones de manera individual sobre los temas mencionados y va a añadir una opinión del por qué es importante para un profesor conocer estas temáticas. Estas de aquí, y también puede incluir en su opinión lo que les he comentado hoy sobre las clases sociales y los modos de producción. Y no se olvide de poner su nombre y su paralelo en la publicación realizada. Esta clase nos hemos demorado porque hablamos dos temas, el que la clase anterior no pudimos abordar de clases sociales y el de esta de los medios de producción, modos de producción, perdón. Entonces, por eso esta actividad del Padlet no la pueden hacer ahorita, porque ya se acaba la hora. Pero ya espero en las siguientes clases igualarnos y solo poder abordar un tema como está planificado y luego el resto del tiempo poder hacer estos trabajitos aquí mismo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Primero sobre la clase, sobre los modos de producción, sobre el, las clases sociales, sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta? Emily, adelante. No le escucho, Emily. No le oigo, no le oigo. ¿No? No, no le oigo. Escríbame en el chat, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la clase? No. Ok. Sobre el trabajo colaborativo. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo martes que nos volvemos a ver. Ahí abrimos en vivo el Padlet y vemos los aportes que han realizado. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta en general sobre su trabajo en primer semestre? ¿Alguna preocupación que tenga? ¿Algo en que le pueda yo ayudar o aportar? No, tampoco. ¿Están bien seguros? Ok, Michelle Estefanía, cuénteme. Licenciada, buenas noches con todos. Ahorita de lo que nos presentó va a estar en la plataforma donde dice presentaciones, las diapositivas para abrir el Parler. Así es, ahí está ya de hecho, deme verificando más bien si puede y ya está el Padlet ahí, la presentación y le da clic ahí y le redirige al Padlet. Espero. Y si no está, me avisan para poderle corregir, ¿sí? Y la grabación de esta clase va a estar donde dice grabaciones para que ustedes puedan acceder y ver otra vez si es que así lo desean, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Madeline, adelante. Que entonces solamente sería el único trabajo que tendríamos que realizar de esta semana, que no hay que Así es, ustedes. presentación que haya que subir. Así es. En esta asignatura, ustedes tienen que hacer deberes en los temas 4, 8, 12 y 16, porque es una asignatura que tiene la mitad de horas, ¿sí? Entonces, en la cuarta semana van a tener un deber conmigo para subir y también una prueba, ¿sí? La prueba es en la cuarta semana, me parece que en la semana 8. Es que tengo materias también de 32 horas, no me acuerdo, pero ya le voy a revisar, ¿sí? Pero en esta semana no. En esta semana tenemos que hacer esto del Padlet, que es un trabajito colaborativo de clase no evaluado, ¿sí? No evaluado en cuanto a notas, pero claro, la otra semana lo abrimos y vamos viendo qué han hecho y qué han dicho y qué opinan para que vayan desarrollando sus habilidades de pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué más? Eso. Michelle, cuénteme. No le oigo, Michelle, está con el micrófono apagado. Eh, para comentarle que sí abre el Parler y sí está subido en la presentación ya en la plataforma. Perfecto. Muchas gracias por la confirmación, querida Michelle. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Solamente no me acuerdo si ya les dije la semana anterior, pero si no les digo, eh, el listado. Ah, no les dije porque la semana anterior. Ah, no, sí, ya les vi. No les dije, no sé si les dije o no, pero resulta que
tengo que informarles y también que bueno, que quede grabado de que las asistencias son como en cualquier universidad, ¿no? Ustedes tienen su horario de clases y tienen que asistir a su horario de clases y tienen que aprobar tanto por notas como por asistencias, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, y recién confirmé con coordinación académica de la carrera, que tienen que cumplir al menos el 60% de asistencias para aprobar. Si no, por más que usted tenga 20 sobre 20 en la plataforma, si nunca vino a clases, su asistencia va a ser 0% y usted pierde el semestre por no asistir. ¿Sí? Entonces, debe usted asistir al menos el 60% de las clases. Profe, ¿y dónde pone? ¿Cómo pone las asistencias? Yo tengo un Excel, estoy esperando aprobación de la coordinación para ponerles un enlace, solo para que pueda visualizar cómo van sus asistencias creciendo en porcentaje. Tengo un Excel en el cual voy poniéndoles una horita, que total al final del semestre tienen que ser 16 horas, esas 16 horas corresponden al 100%. Entonces luego con una regla de 3 en el Excel se saca el 60% y ese es el número de horas que usted tiene que asistir. Si al final del Excel no cumplió las horas necesarias y no llegó al 60%, ya no puedo hacer más, ¿ok? Entonces, por favor, tenga cuidado con las faltas. Y esto que le cuento no solo es en mi materia, es en todas las materias, ¿sí? Todas las materias necesitan el 60%. Eso contarles, chicos, para que tengan claridad sobre las asistencias, ¿no? Eso, y si no hay más preguntas, entonces les dejo, porque estoy segura que tienen mucho trabajo de todas las otras materias. Les dejo un abracito y nos vemos el próximo martes. Cualquier duda a través de la representante del paralelo. ¿Quién es? Hágame acuerdo. Es Michelle, no es Michelle. Sí, es Michelle, ¿no es cierto? Ah, ya, no me falló la memoria. Yo decía, es algo con M, es una niña que se llama los dos apellidos y decía, por eso le vi aquí, dije Michelle. Y ya estamos en contacto por WhatsApp, ¿no es cierto, Michelle? ¿O no? Sí, ya, perfecto. Entonces, cualquier duda a través de Michelle y ahí estamos conversando. Listo, chicos, chicas. Ah, sí pudimos hablar mal de los hombres porque estamos solo chicas. Entonces, listo, chicas. Cuídense mucho y nos vemos el otro martes. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta la Gracias. semana, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.